Bienvenidos oyentes, les saludamos en esta última edición de la semana del informativo aquí en Radio Sefarad, un informativo que comentará Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares de hoy. Marco Rubio dice que la votación de la Knesset para anexar Cisjordania amenaza el plan de Trump para Gaza. Netanyahu insiste en que la autoridad palestina no tenga ningún papel en la gestión de Gaza. Israel entrega los cadáveres de otros 30 palestinos en el marco del acuerdo con Hamás en Gaza. El ejército israelí atacó un campo de entrenamiento de Hezbollah en ataques aéreos en el valle de Bekaa, en Líbano. La Asociación de Prensa Extranjera expresa su decepción por el retraso de 30 días en la audiencia judicial sobre el acceso a Gaza. Estos son los temas que hoy les invitamos a escuchar aquí en el informativo de Radio Sefarad. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el miércoles por la noche que la iniciativa de la Knesset de anexar Cisjordania podría amenazar el plan del presidente Donald Trump de poner fin al conflicto entre Israel y Hamás en Gaza. Se trata de un proyecto de ley que aplicaría la soberanía israelí a todos los asentamientos de Cisjordania, así como otro proyecto de ley más limitado para anexar una importante ciudad-asentamiento, a pesar de la oposición del primer ministro Benjamín Netanyahu y la mayor parte de su partido, el Likud. La legislación pasó posteriormente a comisión para su deliberación y revisión y debe aprobarse en 3 votaciones más en la Knesset. El mes pasado, Trump rompió su silencio sobre una posible anexión israelí de Cisjordania en medio de una creciente oposición árabe y prometió que no permitiría que tal medida se llevara a cabo. Rubio ha aterrizado en Israel el jueves para apoyar la exitosa implementación del plan integral del presidente Trump para poner fin al conflicto en Gaza, que ha obtenido un apoyo internacional sin precedentes, según el Departamento de Estado. Todos los diputados del Likud, salvo uno, boicotearon las votaciones de la Knesset sobre la anexión. El diputado Yuli Edelstein, que rompió filas para votar a favor, emitiendo un voto decisivo y ayudando a que el proyecto de ley sobre la anexión de todos los asentamientos fuera aprobado por 25 a 24. Bueno, la verdad que esto es un movimiento que no tiene ninguna... o no tendrá, mejor dicho, ninguna repercusión real. Es decir, Israel no está en condiciones ahora de anexar ni un metro cuadrado más, porque ya hemos visto de que todas las decisiones que tengan que ver con esa zona pasan por, hoy en día, más por Trump que por Netanyahu, aunque en este caso también Netanyahu está en contra. Es decir, estamos en medio de unas negociaciones de un plan para Gaza que son vitales para Israel y ahora pues algunos partidos y personajes, incluso del propio partido Likud, aprovechan las circunstancias de barullo, digamos, legal para proponer la anexión de los asentamientos de Cisjordania. Es decir, no estamos hablando de anexar toda Cisjordania, sino anexar la ciudad de Ma'ale Adumim y anexar también todos estos asentamientos que son como puntos dispersos en el mapa de Cisjordania. En realidad es algo que no tiene ningún sentido, porque en esos asentamientos pues no controla la autoridad palestina, sino que el control es de Israel, con lo cual pues no variaría absolutamente nada, solamente se pondría una especie de señal de alerta para todos aquellos que sospechan que Israel, o al menos una parte de Israel, eso es lo que habría que decir, tiene intenciones de anexión de los territorios de Cisjordania. Pero no estamos hablando, y esto es importante recalcarlo, de todos los territorios de Cisjordania, sino de solamente estos puntos en los cuales hay asentamientos que desde hace muchos años se rigen por las leyes de Israel y que pertenecen a Israel, y todo allí se desarrolla de acuerdo a las leyes de Israel, es decir, aunque estén en Cisjordania.
Así que esto, como decimos, no va a ninguna parte, y menos en un momento en el cual Israel depende de esta propuesta de Estados Unidos para que de alguna manera haya alguna salida para lo que se viene denominando el día después en la Franja de Gaza. Netanyahu marcó varias líneas rojas a Estados Unidos en los últimos días, incluyendo la oposición absoluta a cualquier presencia turca en la Franja de Gaza y a que la autoridad palestina o Hamás asuma un papel de gobierno allí al día siguiente de la guerra. También insistió en que la retirada total de las fuerzas de defensa de Israel solo se produciría después de que Hamás estuviera completamente desarmado y la franja desmilitarizada. Sin embargo, Washington considera a Turquía como esencial para el éxito del plan y no ve una alternativa viable a una eventual intervención de la autoridad palestina que podría obligar a Netanyahu a comprometerse a medida que aumenta la presión de Washington. Bueno, esta es la línea roja del propio Netanyahu, es decir, le da manga ancha a Estados Unidos para negociar las condiciones de ese plan, pero lo que no está dispuesto, al menos Netanyahu, y me imagino que junto con él el gobierno de Israel actual, es a que la autoridad palestina tenga el poder de volver a montar en la Franja de Gaza lo que ya montó una vez y que desembocó en la desgracia que hemos tenido en estos últimos años. Es decir, manejar a la Franja de Gaza como si fueran esclavos de Cisjordania, de las autoridades de la autoridad palestina y del partido Fatah, porque esto tampoco es una solución. Esto es algo que se debe dirimir en la interna del mundo palestino y no a través de medidas de presión ejercidas desde fuera para apoyar a la gestión de Mahmoud Abbas, que tampoco se aleja mucho de las propuestas antidemocráticas que hemos visto en los últimos 20 años en la Franja de Gaza. Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han confirmado este miércoles la recepción de otros 30 cadáveres entregados por el gobierno de Israel en el marco del acuerdo alcanzado para la aplicación de la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del enclave palestino. Los cuerpos han sido entregados por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha estado mediando en estos procedimientos antes de resaltar que hasta la fecha se han recibido 195 cadáveres que retenía Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva contra Gaza. Asimismo, ha manifestado que sus equipos siguen manipulando los cadáveres en línea con los procedimientos y protocolos médicos hasta completar los exámenes, documentación y entrega a sus familias, antes de reiterar que algunos de ellos muestran signos de torturas, palizas, están esposados o con los ojos tapados, tras acusar en varias ocasiones a Israel de malos tratos a estas personas durante su detención. Hasta la fecha han sido identificados 57 cuerpos por sus familias, ha afirmado, al tiempo que ha hecho hincapié que los cuerpos de otras 54 personas no identificadas han sido enterradas este mismo miércoles en una fosa común. Bueno, ya saben, en el plan de intercambio que se había propuesto y firmado, pues entraba en que Hamás iba a liberar a los rehenes vivos, pero también a los 28 cadáveres, y hasta ahora lo ha ido haciendo con cuentagotas y apenas estamos por la mitad. Así que Israel también va liberando los cadáveres que tiene en su poder en la misma proporción que le llegan los cadáveres de israelíes en la Franja de Gaza. Pero estos montan el show y entonces dicen que los que se encuentran, pues algunos de ellos están esposados. A mí es que, o sea, yo puedo entender de que en un estudio de las razones de la muerte de estas personas se pueda determinar signos de torturas o palizas, pero tampoco se estarían
muy seguros de que los restos que se encuentran no recibieran esas palizas antes de ser detenidos por los israelíes. Es decir, también dentro de la Franja de Gaza, antes de que comenzara esta guerra, pues la violencia entre los palestinos era muy habitual, pero lo que me resulta muy llamativo es que se los hayan devuelto esposados o con los ojos tapados. Es decir, se devuelve un cadáver y si el país que lo devuelve, en este caso Israel, no quisiera parecer mal ante la prensa, le van a dejar las esposas puestas o la venda en los ojos. Es decir, es que esto es bastante absurdo, ¿no? Por no decirlo totalmente absurdo. Pero bueno, allá ellos con su retórica, y seguramente habrá mucha gente en el mundo ya tan convencida de que Israel es el malo de la película, que se tragarán cualquiera de estas historias fantásticas que les cuenten sobre los malos que son los judíos. Israel confirma haber llevado a cabo ataques aéreos en el valle de la Bekaa, al este del Líbano, hace poco tiempo, cuyo objetivo era un campo de entrenamiento de Hezbollah donde se reunían operativos y se fabricaban misiles de precisión. Según los militares, dicho campo de entrenamiento fue utilizado por Hezbollah para planificar ataques contra Israel. El mismo sitio ya ha sido atacado por Israel en numerosas ocasiones y afirman que también atacaron un sitio militar de Hezbollah en el norte del Líbano. Bueno, esta noticia sale porque, como ven, Hezbollah no se acerca afortunadamente en demasiadas ocasiones a la zona sur del país, donde eran los reyes del mambo y que ahora se supone que controla el ejército del Líbano, pero sí que todavía tienen bastiones importantes en el centro del país e incluso en el norte. En el norte, cerca de la frontera con Siria, y en el centro, también centro-este, en el Valle de la Bekaa, también cercano a la frontera con Siria, donde allí todavía mantienen una importante presencia y también una importante reserva de armas que están tratando de recuperar y ampliar, pero Israel por eso ha dejado todavía algunos pequeños contingentes en la frontera entre Israel y el Líbano y procede de vez en cuando a estos ataques aéreos en el interior del país, que no son contra la población libanesa, sino solamente contra los elementos que son de Hezbollah, de una milicia pro-iraní que tiene como objetivo, y lo ha tenido durante los últimos 20 años, atacar a Israel. Así que esto es algo que ha sucedido esta semana y que seguramente volverá a suceder cada vez que Israel detecte que Hezbollah intenta rearmarse, y lo seguirá intentando, desgraciadamente. La Asociación de Prensa Extranjera dice estar decepcionada después de que el Tribunal Superior israelí concediera al Estado otros 30 días para responder a su petición de que los medios de comunicación tengan libre acceso a la Franja de Gaza. Un miembro de la junta directiva de la citada asociación expresó: «Tenemos derecho a informar al público, a la gente del mundo, al público israelí, a la población palestina. Sentimos que debemos apoyar a nuestros colegas palestinos en Gaza, que han sido los únicos capaces de informar al público sobre este conflicto durante los últimos 2 años», agrega. Bueno, a mí la primera parte me parece algo lógico, ¿no? Que la Asociación de Prensa Extranjera pues dice, bueno, estamos realmente decepcionados porque esto se demora, la posibilidad de entrar en la Franja de Gaza, que no olvidemos que es la posibilidad de entrar en la parte de la Franja de Gaza controlada todavía por Hamás, con lo que esto supone de peligro incluso para Israel, porque supongamos que los de Hamás dicen, bueno, teníamos todos estos cadáveres de israelíes, etcétera, etcétera, pero ahora, ¿qué pasa si secuestramos a los periodistas extranjeros? Porque es verdad que nos interesa que cuenten la milonga que nosotros le contamos, pero resulta mucho más rentable presionar a los medios extranjeros y a los países en los cuales están asentados estos medios extranjeros para que presionen a su vez a Estados Unidos y a Israel, y
que dejen que Hamás haga lo que quiera en la Franja de Gaza a cambio de la liberación de estos informantes. Pero el problema no es solamente la burocracia israelí, sino o las intenciones que puedan verse futuribles en Estados Unidos e Israel de las que hablamos, sino que sigue el mensaje con algo que dice, bueno, tenemos derecho a informar aquí y allá, vale. Informar que de todas maneras es una información que sí se las proporciona el Estado de Israel, pero ellos siempre aceptan solamente la versión que les vende el grupo terrorista Hamás. Eso es, porque dentro no hay periodistas por libre, son todos gente militante de Hamás. Pero el problema es cuando llega esta frase: sentimos que debemos apoyar a nuestros colegas palestinos en Gaza, que han sido los únicos capaces de informar al público sobre este conflicto en los últimos 2 años. Y no es verdad, no han sido los únicos capaces de informar al público, son los únicos a los que les han creído. Y esto es lo realmente terrible, es que la prensa occidental, la que se considera del mundo libre, que habría que volver a entrecomillarlo de muchas maneras, esté siendo informada por un grupo terrorista, yihadista, que busca la reinstauración de un sistema público o nacional al estilo del siglo VII, de la era actual, y dice que tenemos que apoyar a nuestros colegas palestinos en Gaza. Es decir, al fin y al cabo, no les interesa entrar para encontrar la información de verdad, sino les interesa entrar para apoyar a los colegas palestinos que ya están ahí informando y que informan de la manera que informan. Esto, sí, parafraseando lo que dice en su declaración esta asociación, que dice estar decepcionada, pues yo estoy muy decepcionado de la prensa extranjera en Israel, y que realmente nos hace pensar que la objetividad en este cuarto poder se ha perdido hace mucho. Con este último comentario nos despedimos. Les invitamos, como siempre, a escucharnos la semana próxima. Cerramos con esta edición las noticias de Radio Sefarad.